Muy buenas tardes. Hoy, una vez más, de la colaboración entre el Ateneo de Santander y el Instituto de Física de Cantabria y la Universidad de Cantabria, una nueva conferencia para ilustrarnos sobre los avances científicos y, concretamente, en este año, para poner en valor el papel de las niñas y las mujeres en el desarrollo científico y en su incorporación al mundo de la investigación. Creo que es importante el ver cómo de la colaboración de diferentes entidades, una claramente investigadora y docente como es el IFCA y otra de divulgación cultural como el Ateneo de Santander, aparecen iniciativas como esta, que ya lleva varios años rodando y que creo que está aportando una nueva visión de la ciencia a través de un esfuerzo que yo sé que no es sencillo de divulgar asuntos realmente muy complejos para que sean comprendidos por todos aquellos que no tenemos una formación científica. Y por tanto, debo insistir en el agradecimiento al Instituto de Física y a todas las personas que lo componen y que comparten con nosotros. Hoy está aquí con nosotros una mujer, una investigadora, que es Ana Quirce, de la cual nos va a hablar ahora la persona que tiene encomendado presentarla, Juan Manuel López, y que creo que nos va a introducir en un mundo apasionante, como es el mundo de la fotónica, que yo, desde mi falta de conocimiento específico en esta materia, creo que nos va a dar grandes días de alegría y va a introducir enormes avances, no ya en esos asuntos tan complejos como los investigadores abordan a diario en sus laboratorios, sino que se va a traducir en aplicaciones para la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Por tanto, y ya sin más, le paso la palabra a Juan Manuel López para que nos hable de Ana Quirce, que es la invitada de esta tarde. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Pues sí, mi nombre es Juan Manuel López, yo soy investigador del CSIC en el Instituto de Física de Cantabria y me han encomendado presentar a Ana pues como responsable del grupo de investigación en el que Ana se ha incorporado recientemente. Creo que es un lujo y además una historia de éxito. La carrera científica, tener a Ana como conferenciante hoy, por varias razones. Primero porque, bueno, ella hizo la tesis doctoral en la universidad, que es una historia de éxito. Primero, su historia es una historia de éxito porque, por una parte, ella es una científica excelente, como se puede ver a partir de su currículum, que voy brevemente a describir, pero luego tiene otro lado de éxito, la historia de Ana, y es, digamos, la historia perfecta de éxito de la investigación, del programa de investigación español, ¿no? Es una persona que se educó en la Universidad Española Pública, hizo la tesis doctoral, también se licenció en física en 2008, hizo su tesis doctoral en nuestro instituto, en nuestro grupo, en el área de fotónica y física de láseres. En 2012 terminó su tesis en la Universidad de Cantabria, tesis que fue una tesis excelente, de hecho recibió varios premios. Aquí veo que en el breve currículum que hay en el instituto, ya la página del instituto lo menciona. Su tesis recibió varios premios de la Universidad de Cantabria por la calidad en el área de ciencias. Y después de terminar su tesis, pues se fue a la Universidad Libre de Bruselas a trabajar en un laboratorio de fotónica. Ella nos contará qué es la fotónica concretamente, pero durante su estancia fuera, la carrera científica conlleva, además de la tesis doctoral, pues la carrera ideal es pues irse a formar fuera también.
ha estado desde el 2013, si no me equivoco. Allí consiguió 2 contratos de investigación con los que continuó trabajando hasta 2019, financiados por el gobierno de Bélgica. Luego, creo que consiguió una plaza, ya quizás me lo clarifique, pero creo que consiguió una plaza de profesor contratado en la Universidad Libre de Bruselas, que es una de las universidades más prestigiosas de Europa, de hecho. Y el éxito luego está no solo en esta carrera tan fulgurante, ¿no?, sino que luego después el sistema español de investigación ha conseguido traerla de vuelta, con lo cual bueno, pues la inversión que se ha hecho en su educación y en su formación, pues al final pues se capitaliza en tener una investigadora de prestigio internacional que hace una línea de investigación muy puntera, muy novedosa, que no solo es una línea teórica, sino que además es una línea con un alto potencial tecnológico, y de hecho ella pues está al cargo del laboratorio de fotónica y de su propio proyecto en la universidad. Ella se ha incorporado a la Universidad de Cantabria con un programa de atracción de talento que se llama Beatriz Galindo, y bueno, pues su tema de investigación son la fotónica, y en particular el proyecto que está intentando desarrollar en el IFCA es el que creo que nos hablará algo de ello hacia el final de la charla, imagino, es bueno, digamos, el conseguir que los sistemas fotónicos que actualmente ocupan espacios bastante grandes en un laboratorio, pues se puedan reducir en las aplicaciones a pequeños dispositivos de unos pocos milímetros cuadrados, con lo cual se abren un montón de un potencial enorme de aplicaciones, y puede que en el futuro incluso los ordenadores que usemos, en vez de estar basados en electrónica, pues estarán basados en óptica. Entonces, bueno, ya sin más, dejo a Ana que nos hable de qué es la fotónica y cuáles son sus líneas de trabajo. Muchas gracias, Juanma, por la presentación. Buenas tardes a todos y bienvenidos a mi charla. Entonces, el título de la charla de hoy es La fotónica en nuestras vidas, pasado, presente y futuro. Lo que quiero hoy transmitir con la charla es un poco cómo la fotónica realmente es una ciencia que está presente prácticamente en todo lo que nos rodea. Entonces, lo que me gustaría es que hoy pues tengamos una visión un poco más amplia de en qué áreas se aplica la fotónica y cómo realmente es una tecnología fascinante que, como decía Manuel Ángel, pues realmente va a contribuir y está contribuyendo ya a la mejora de la sociedad y de nuestra calidad de vida. Hablo del pasado, del presente y del futuro porque quiero mencionar un poco cómo hemos llegado, o cómo surgió, mejor dicho, la fotónica, un poco cuál es el estado presente y hacia dónde vamos. Y como decía Juanma, pues hablaré ahí de la miniaturización. Entonces, lo primero de todo sería un poco definir qué es la fotónica. Seguramente muchos de vosotros ya lo sabéis, pero para los que no, la fotónica es la ciencia que se encarga de la generación, de control y detección de luz. Entonces, cuando pensamos en luz, lo primero que se nos viene a todos a la cabeza es pensar en la luz visible, en la luz que nosotros vemos en el espectro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el espectro visible es solamente una pequeña parte de todo el espectro electromagnético. Y la fotónica, además de trabajar en el espectro visible, también trabaja en otras regiones como son el infrarrojo y el ultravioleta. Entonces, podemos definir a la luz de manera general como radiación electromagnética. Y la partícula portadora de la radiación electromagnética es el fotón, que como sabemos, pues tiene una energía que es igual a la constante de Planck por la velocidad de la luz dividido de la longitud de onda, por lo que sería lo mismo la constante de Planck multiplicada por la frecuencia. Entonces, ¿qué aplicaciones tiene la fotónica? Bueno, pues como ya he dicho que es la ciencia de la luz, seguro que ahora mismo a todos se nos ocurren varias aplicaciones en las que pensamos que puede estar involucrada la fotónica. Lo que voy a hacer ahora es hablar un poco de los sectores en los que la fotónica participa
de manera muy activa además. No voy a poder mencionar todas las aplicaciones de la fotónica porque son muchísimas y podríamos estarnos una tarde entera y más hablando de aplicaciones específicas, pero sí que vamos a intentar ver un poco cuáles son esos sectores en los que la fotónica realmente tiene un papel importante. Y además que están pues, en pleno auge, por así decir, como por ejemplo el primero que tenemos aquí en la imagen, que es el sector del automóvil. Todos sabemos que ahora mismo hay muchísima investigación para conseguir los vehículos autónomos. Entonces, claro, tenemos que pensar que si queremos un coche autónomo, la cantidad de sensores, de cámaras que tiene que tener para ser capaz de tomar decisiones en ausencia de un conductor, pues son muchas, porque tiene que conducir de forma segura. Entonces, en toda esa parte de desarrollo de sensores, de cámaras, la fotónica tiene su parte y su involucración. Y, por supuesto, también en los sistemas de iluminación, tanto externos como internos. Otro área, por ejemplo, en el que la fotónica evidentemente tiene un papel importante es en la iluminación. Y hoy en día, por ejemplo, todos conocemos las luces LED, que sabemos que consumen menor energía y entonces también el impacto ambiental es menor. Además de eso, la fotónica también se encuentra en los interconectores ópticos. Los interconectores ópticos podemos pensar que son enlaces ópticos que conectan sistemas informáticos diferentes. Y pueden ser desde placas ópticas o, por ejemplo, distintos ordenadores en servidores o en ciclos de datos. Entonces, estos interconectores ópticos tienen la ventaja de que tienen mayor capacidad para transmitir datos que los electrónicos. Y un invento que seguro que a todos nos suena son las fibras ópticas. Las fibras ópticas son las habilitadoras del Internet que utiliza la industria. Por ejemplo, en procesos de automatización o láseres de alta energía que se utilizan, por ejemplo, para corte y soldadura. Y además también se utiliza pues, para tecnologías ópticas de inspección y de control. Más allá de esto, tenemos la medicina. A lo mejor esto es un área que menos es conocido, pero, o bueno, si lo pensamos bien, no tanto, porque todos conocemos, por ejemplo, las operaciones de cirugía ocular o de varices, que utilizan láser, la depilación láser. Con el láser también es posible eliminar tatuajes, pero además de eso, la fotónica también nos ayuda a detectar enfermedades muy importantes, algunas, por ejemplo, como el cáncer. A detectar y a veces a tratar. También la fotónica se utiliza en seguridad y en defensa. Por ejemplo, ayer leía una noticia de que AENA ya había instalado en el año 2019, a finales, un sistema de reconocimiento facial para aumentar la seguridad y la comodidad también en los aeropuertos. Pero bueno, había sido una fase muy experimental y justo ahora lo están incrementando en el aeropuerto de Barajas. Sigue estando en fase experimental, pero como vemos, la fotónica también nos ayuda a mejorar en seguridad y en defensa, por ejemplo. Por supuesto, es la encargada también del desarrollo de tecnologías ópticas, ya sean telescopios, microscopios o tecnologías que involucran la luz. Y también nos sirve, por ejemplo, para detectar falsificaciones. Por ejemplo, cuando se hace un análisis espectroscópico de una pintura, pues a veces se puede analizar y se puede descubrir si hay, por ejemplo, otra pintura debajo, y entonces estamos ante un caso de falsificación. O, por ejemplo, en muchos museos también se utiliza un análisis espectroscópico para datar objetos de los cuales no se conoce su fecha o su época. Y entonces la fotónica tiene además una ventaja en estas cosas, y es que es una técnica no invasiva, no dañamos ni la pintura ni el objeto que sea que estemos datando. Y otra cosa muy importante es que la fotónica también se utiliza en la industria agroalimentaria. Cada vez más es muy común que en la agricultura se utilicen sensores para medir la temperatura o la acidez del suelo, también si se necesitan o no fertilizantes. Con la fotónica somos capaces de detectar, por ejemplo, si los alimentos tienen toxinas y además podemos clasificarlos e inspeccionarlos para pasarlos luego, digamos, al consumo. Así que hemos visto ya muchos sectores con aplicaciones muy interesantes
y que están presentes en nuestro día a día desde ya mismo. Entonces, ¿cómo comienza la fotónica? Bueno, pues la fotónica surge con el invento de este señor, Theodor Neumann, en el año 1960. Algunos a lo mejor ya sabéis a qué invento me estoy refiriendo y otros igual lo estáis imaginando, y efectivamente es el láser. El láser es el acrónimo de luz amplificada por emisión estimulada de radiación. Entonces, en la foto de la izquierda podemos ver lo que sería el primer láser, el láser que inventó Neumann, y en la derecha tenemos un diagrama de las partes de las que constaba ese láser. Entonces, vemos que era una barra de rubí rodeada de un tubo flash y, a su vez, eso estaba recubierto de un papel de aluminio que le daba una alta receptividad, de tal manera que luego el papel que estaba, digamos, en la parte delantera del láser era semirreflectante para que pudiera salir el haz de luz. Ahora vamos a ver un poco en más detalle cómo funciona esto, porque estamos diciendo que el láser es emisión estimulada de radiación. Entonces vamos a ver un poco qué significa eso. Bueno, y para ello vamos a empezar revisando un poquito la interacción materia-radiación. Entonces, vamos a suponer que tenemos un átomo. En la bolita roja sería el núcleo, donde tenemos los protones y los neutrones, y luego tenemos alrededor de ese núcleo los electrones. Los electrones no pueden estar en cualquier sitio, tienen unos niveles de energía determinados. Imaginaos, esto es como una escalera. Cuando nosotros subimos una escalera, estamos en un escalón o en el otro, pero no nos podemos quedar en un lugar intermedio. Bueno, pues a los electrones les pasa un poco lo mismo. Tienen unos niveles de energía determinados y están alrededor de esos niveles. Entonces, en principio los electrones, pues como nosotros, son un poco vagos y cuando están en equilibrio térmico les gusta estar en el estado de mínima energía, que en el dibujo yo lo he llamado su cero. ¿Pero qué sucede? Que a veces viene un fotón e interactúa con ese electrón y si la energía del fotón coincide con la energía necesaria para que el electrón pase a un nivel de energía superior, que en este caso yo le he llamado E1, el electrón absorbe el fotón desaparece y ese electrón se mueve a un estado de energía superior. Aquí, pues obviamente no tenemos ni siquiera el fotón, así que mal vamos para conseguir la emisión láser. Pero luego tenemos otro fenómeno que es la emisión espontánea. La emisión espontánea es un poco lo opuesto. Ahora tenemos a nuestro electrón en un estado excitado de energía, de tal manera que, bueno, en un determinado momento y de forma espontánea, decide marchar a un lugar de energía inferior. Y entonces se emite un fotón. Así que aquí ya tenemos fotones, tenemos luz. Pero hemos dicho que el láser funciona con emisión estimulada. ¿Y qué es esto de la emisión estimulada? Pues es un fenómeno que ya Einstein lo propuso en el año 1917, o sea que fijaos que realmente fue bastante antes de la invención del láser. ¿Y qué es lo que sucede? Que cuando tenemos un electrón en un estado excitado de energía, si viene e interactúa con un fotón, el electrón disminuye a un estado de energía inferior con la emisión de otro fotón idéntico al que originó la transición. Entonces, fijaos que aquí ha intervenido un fotón y hemos generado dos. Entonces, tenemos amplificación de luz. Y este es el principio en el que se basa el láser. Entonces, os podéis imaginar que lo que nos interesa es tener muchos electrones en un estado de energía superior, no en el estado fundamental. Entonces, para conseguir tener muchos electrones en un estado excitado de energía, necesitamos generalmente romper ese equilibrio y aplicar energía. A ese proceso se le llama bombeo y suele ser simplemente aplicar una corriente eléctrica. Entonces, de esa manera conseguimos tener muchos electrones en el estado excitado y así podremos favorecer la emisión estimulada. Entonces ya tenemos todos los ingredientes para el láser. Tenemos, o lo que necesitamos es un medio amplificador, en el caso de Neumann era el rubí, puede ser un semiconductor, puede ser un líquido. Entonces, en este medio es donde se van a producir las emisiones estimuladas. Luego le vamos a acoplar unos contactos para suministrarle una corriente eléctrica y conseguir esa inversión de población. Y después le vamos a acoplar unos espejos. Si recordamos, en el experimento o en el láser de Neumann
había una recubierta de aluminio que era precisamente lo que actuaba como espejo. ¿Y por qué? Porque nos interesa generar muchos fotones. Entonces, claro, si conseguimos que esos fotones que se generan en ese medio amplificador den varias vueltas a lo largo de la cavidad, porque chocan con los espejos y como rebotan, que se reflejan, pues están yendo y viniendo. Entonces, cuantas más veces, digamos, vayan y vengan, pues vamos a conseguir generar cada vez más fotones hasta que finalmente conseguimos nuestro rayo láser. Las características de la luz láser, que es lo que le hace muy especial, es que tiene un color muy definido. Si os recordáis, al comienzo hablábamos precisamente de los colores y no mencioné, pero cada color, digamos, tiene una longitud de onda asociada. Entonces, en el láser significa que la luz que emite, al final tiene, idealmente sería una longitud de onda, pero bueno, en la práctica es un poquito más, pero es un rango muy estrecho de esas longitudes de onda. Por eso tenemos un color muy definido. Es direccional, eso significa que todos los fotones se emiten en la misma dirección. Y es coherente, eso significa que los fotones, digamos, se mueven al mismo ritmo, están en fase. Y entonces, ¿qué aplicaciones tenemos para el láser? Pues como os imagináis, muchas de las aplicaciones que ya hemos mencionado de la fotónica funcionan con láser. Por ejemplo, las aplicaciones médicas que hemos visto anteriormente. Y como dato curioso, es que en el año 1961, fijaos que es un año más tarde de que se inventara el láser de rubí, ya se utilizó por primera vez en un ser humano para destruir un tumor de retina. Además de eso, también se utilizó para medir la distancia Tierra-Luna. En la misión del Apolo 11, en el año 1969, se colocaron unos reflectores en la Luna, como los que veis en la imagen, y lo que se hizo fue lanzar un rayo láser a esos reflectores y medir el tiempo que tardaba en volver. Entonces, conocida la velocidad de la luz y conocido el tiempo que tardaba la luz en regresar, se dividía entre dos porque hacíamos camino de ida y camino de vuelta, conseguíamos la distancia de la Tierra. Y fijaos que consiguieron medir la distancia Tierra-Luna con una precisión de varios centímetros, lo cual es bastante apasionante. Y luego todos sabemos las aplicaciones de la vida cotidiana que estamos muy acostumbrados a ver, como son los ratones láser, las impresoras láser, o por ejemplo cada vez que vamos a la tienda, los escáneres de los códigos de barra, o dispositivos láser que luego también veremos que se están incorporando en muchas cosas. Bueno, el siguiente invento que realmente contribuyó muchísimo al desarrollo y a lo que conocemos hoy como la fotónica fueron las fibras ópticas. La fibra óptica, en realidad, la descubrió un físico, Capani, en el año 1952. Lo que pasa es que no se utilizaba para las comunicaciones, porque de hecho se pensaba que no era adecuada, porque había tantas pérdidas al intentar transmitir luz a través de la fibra que se pensaba que realmente no servía. Y el uso que se le dio pues, era para endoscopia, precisamente. Pero fueron estos dos señores, Charles Kao y George Hockman, quienes en el año 1966 se dieron cuenta de que realmente el problema por el que la fibra no transmitía luz era simplemente que tenía muchas impurezas en su fabricación. Y entonces ellos se dieron cuenta que el material que del que tenía que fabricarse la fibra era precisamente de sílice y que lo que había que hacer era mejorar los procesos de fabricación y entonces a partir de ahí sí se podría usar la fibra como un medio para transmitir información óptica. Kao recibió el premio Nobel, de hecho, por este invento en el año 2009. Y entonces, bueno, pues como a raíz de sus trabajos se pusieron manos a la obra a mejorar la fabricación de las fibras ópticas. Y, por ejemplo, en el año 1970, esa empresa, Corning Glass Works, fabrica la primera fibra, digamos, que ellos consideraban ya adecuada para comunicaciones ópticas. Y tenía unas pérdidas bastante grandes todavía, eran de 17 decibelios por kilómetro. Poco a poco se va mejorando la fabricación, se van encontrando longitudes de onda a las que las fibras funcionan mejor y se van disminuyendo todas esas pérdidas.
El gran boom, digamos, de la fibra óptica también fue el descubrimiento, en esto que se llama aquí la cuarta generación, del amplificador óptico. ¿Por qué? Porque hasta entonces se usaban repetidores electrónicos. Los repetidores electrónicos al final se usaban porque precisamente como había pérdidas en las fibras, pues necesitaban repetir la señal cada cierto tiempo para ser capaces de transmitir la información. Pero esos repetidores electrónicos, ¿qué hacían? Cogían la señal óptica, la pasaban al dominio eléctrico, la amplificaban y luego la volvían a convertir al dominio óptico. Entonces, bueno, ese proceso no permitía, digamos, transmitir toda la cantidad de datos necesaria o de la misma manera que cuando se inventó el amplificador óptico. En ese momento, la cantidad de datos que se podía transmitir era mucho mayor y ya no se necesitaba esa conversión al dominio eléctrico y otra vez al óptico. Y ese fue, digamos, el gran avance de las fibras ópticas que, como vemos, contribuyó pues, a que la cantidad de datos que se podían transmitir por la fibra pues, aumentase radicalmente. Y hoy en día se sigue aumentando la capacidad de transmitir datos a través de las fibras usando una técnica que también surgió aquí y que se llama multiplexado por división de longitud de onda y, bueno, y una serie de formatos de modulación que permiten enviar mucha información usando una única fibra. Y fijaros que ya en el año 1987 se consigue trabajar o se consigue disminuir las pérdidas a 0,2 decibelios por kilómetro. Bueno, pues entonces tenemos un láser, tenemos la fibra óptica, podemos construir un sistema de comunicaciones ópticas muy sencillito, añadiendo un receptor. Entonces, el transmisor, el láser, ¿qué es lo que va a hacer? Recibe la corriente eléctrica, la transforma en pulsos ópticos y entonces necesitamos un medio para transmitir esa información. Ese medio va a ser la fibra óptica. Y luego tendremos un receptor que recibirá esa señal óptica y la transformará de nuevo en una corriente eléctrica. O sea que así de sencillo sería, digamos, la forma de construir o de transmitir información utilizando un sistema de comunicaciones ópticas. Y entonces, bueno, pues todo esto está muy bien, pero ¿cómo es y cómo funciona una fibra? Pues si nos fijamos, la fibra tiene sobre todo tres partes fundamentales que serían el núcleo o core, que fijaos que tiene un diámetro de unos entre 9 y 62,5 micras, dependiendo del tipo de fibra. Eso es algo extremadamente fino y delgado, sería más fino que un cabello humano, ¿vale? Y luego ese núcleo está rodeado de una envoltura que se llama, bueno, cladding en inglés, que mide 125 micras de diámetro, y después tenemos una serie de capas que sirven de protección, digamos, para la fibra, porque como os podéis imaginar, pues la fibra es muy frágil. Entonces, esas capas de plástico se ponen para proteger a la fibra pues, de daños de tensión o simplemente en su manipulación. Entonces, en la foto de la derecha tenemos un latiguillo de fibra, como nos lo encontraríamos, por ejemplo, en el laboratorio, que vemos que tiene una cubierta de plástico amarillo que nos facilita mucho el poder trabajar con la fibra sin miedo a que se rompa. Y entonces, ¿cómo se guía la luz en una fibra óptica? Bueno, pues para eso tenemos que revisar un poco los conceptos básicos de óptica. La idea es que el núcleo de la fibra tiene un índice de refracción ligeramente superior al del cladding de la fibra, a la envoltura esa que rodea al núcleo. El índice de refracción simplemente nos mide cómo disminuye, digamos, la velocidad de la luz en un medio. Entonces, imaginamos, vamos a fijarnos ahora en la figura de la izquierda. Entonces, en azul tenemos lo que sería el núcleo de la fibra. Y en blanco tendríamos ese revestimiento que está rodeando al núcleo. ¿Qué sucede? Sabemos que cuando la luz incide sobre una superficie que separa dos medios que tienen índices de refracción distintos, como es el caso del núcleo y del revestimiento, pues la luz cambia de dirección y de velocidad. Entonces, parte de la luz se refracta y esto es, por ejemplo, una de las cosas que no nos interesa, porque entonces, en lugar de guiar la luz se nos iría a lo que es el cladding o la envoltura de la fibra. Pero ¿qué pasa? Que hay un cierto ángulo de incidencia, que se llama ángulo crítico,
a partir del cual la luz se refleja. Entonces toda la luz va a quedar confinada en el mismo medio. Y ese es un poco el principio de guiado de la luz dentro de una fibra óptica. La luz viaja por reflexión interna total, como vemos en el dibujo de la derecha. Bueno, ¿y por qué están tan de moda las fibras ópticas y no los cables de cobre de toda la vida? Bueno, pues porque la fibra óptica nos da muchísimas ventajas. Por ejemplo, tiene un ancho de banda muchísimo mayor que el del cobre. Esto significa que podemos transmitir más cantidad de datos. Esos números que pongo ahí, bueno, son orientativos, pero fijaos que el ancho de banda de una fibra es más de 60 terabits por segundo, mientras que el del cobre es 10 gigabits. Un terabit son 10 a la 12, el giga son 10 a la 6, a la 9, perdón. Entonces, estamos transmitiendo 1000 veces más datos con la fibra que con el cobre. Además, tienen menos pérdidas y podemos transmitir más cantidad de datos durante distancias más largas, hasta 100 veces más, por ejemplo. Otra ventaja es que las fibras ópticas son inmunes a interferencias eléctricas, mientras que los cables de cobre no. Y esto vamos a ver después que nos brinda pues, unas aplicaciones muy interesantes para las fibras, aparte de la de las comunicaciones. Luego son bastante más seguras que los cables de cobre. Es muy difícil que, por ejemplo, si intentamos incidir con una de luz en una fibra, es muy difícil que esa luz se acople, digamos, al núcleo de la fibra, prácticamente imposible. Además, como hemos dicho, son muy ligeras, son flexibles y son muy delgaditas. Duran mucho, entre 30 a 50 años. El cobre, en principio, necesita un mantenimiento más continuado. Y luego, fijaos, si consideramos 305 metros de fibra, pesarían 1,8 kilos y, sin embargo, la misma cantidad en cobre pesaría casi 10 veces más, 17,7 kilos. Así que vemos que realmente, si queremos transmitir mucho volumen de datos, como es el caso de hoy en día, vamos a necesitar la fibra, porque es la que nos proporciona ese ancho de banda, esa capacidad para transmitir muchos datos por segundo. Y entonces, fijaos que realmente necesitamos la fibra para las comunicaciones de hoy en día y que la fibra óptica es el medio de comunicación dominante. Este es el mapa de todos los cables submarinos, de todas las fibras ópticas submarinas. Vemos que conectan distintos países y distintos continentes. Aparte de estas, que son las submarinas, luego hay una red de fibras terrestres también, que transportan también datos. Entonces, como dato curioso, en el año 88 se instaló el primer cable transatlántico de fibra óptica que tenía capacidad para transmitir 40.000 llamadas de teléfono a la vez. Y eso representaban 280 megabits por segundo. El cable conectaba a Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Y justo la semana pasada, Google ha anunciado ya la instalación de su fibra, que se llama Dunant, que conecta Francia y Virginia y que tiene la capacidad de transmitir 250 terabits por segundo. O sea que es realmente increíble. ¿Y por qué necesitamos realmente tener esa necesidad de transmitir tantos y tantos y tantos datos? Bueno, pues es que si echamos un vistazo al tráfico de Internet, pues vemos en la gráfica de la izquierda, por ejemplo, que en el año 2018 el número de usuarios de Internet era de 3.900 millones. Pero es que se estima que para el 2023 este número crezca a 5.300 millones de usuarios, que representan el 66% de la población mundial. Y si eso lo traducimos a datos de Internet, pues nos fijamos en la figura de la derecha y vemos que en el año 2017 el volumen era de 122 exabytes por mes. Un exabyte es 1.000.000 de terabytes, o sea, sé que estamos hablando de 10 a la 18. Y en el año 2022 se espera casi que se cuadruplique a 396 exabytes por mes. Y eso representa que habrá aproximadamente unos 28.000 millones de dispositivos y conexiones personales fijas y móviles.
Hoy en día ya todos tenemos conectados a la red al menos 2 dispositivos, que serían el portátil o el ordenador fijo y el teléfono móvil. Y seguramente que tengamos más de esos 2. Entonces, claro, toda esta cantidad de datos, de información, de dispositivos conectados, nos hace necesarias la utilización de estas fibras ópticas. Aquí, por ejemplo, os muestro la velocidad de descarga a lo largo de los años. Entonces, si miramos en el año 1990, que tampoco está tan atrás, podíamos descargar en nuestras casas 10 bits por segundo. Y hoy en día estamos ya acostumbrados a tener un internet de alta velocidad en casa que es capaz de descargarnos, o que somos capaces de descargarnos cientos de megabits por segundo o incluso ya el gigabit por segundo. Bueno, y ahora os hago una pregunta, y es que, ¿os imagináis a qué se dedica prácticamente el 50% de todo el tráfico de Internet? Pues realmente a vídeo y streaming. Ahí vemos que Netflix consume el 15% de todo el Internet y YouTube, por ejemplo, el 11,4%. Y bueno, entonces estamos viendo que efectivamente la fibra sirve para transmitir información y comunicaciones de larga distancia, pero además no solamente eso, porque también se utilizan en centros de datos para conectar servidores. Fijaos que al final, con el nacimiento de las redes sociales, de los sistemas de almacenamiento en la nube, de la computación de alto rendimiento, pues necesitamos centros de datos que almacenen esa gran cantidad de datos y de información. Entonces, esos servidores usan interconectores o conectores ópticos, porque como dijimos al comienzo de la charla, proporcionan mayor velocidad para transmitir la información. Además, como la fibra es muy ligera, también ocupan menos espacio, pesan menos y son además más fáciles de mantener. Así que las fibras ópticas se utilizan tanto para comunicaciones de larga como de corta distancia. Y entonces, pues muy bien, hemos visto que las fibras son esenciales para las comunicaciones ópticas, para el Internet que tenemos hoy en día en nuestras casas. Y bueno, aparte de eso, ¿tienen alguna aplicación más? Pues sí, y muchas, y muy interesantes también. Bueno, una obvia pues sería en iluminación. Hoy en día pues hemos visto lámparas de fibra óptica, o a lo mejor más que lámparas, los típicos árboles de Navidad de fibra óptica. Pero la fibra también se utiliza mucho en medicina. Fijaos que al final, como es más fina incluso que un cabello humano, ¿qué permite la fibra? Permite ser usada, por ejemplo, como una guía de onda, una guía de luz, para visualizar lugares que de otra forma, por ejemplo, del organismo, no serían accesibles. O a lo mejor sí son accesibles, pero tampoco es lo mismo. Por ejemplo, si un paciente tiene que ingerir una fibra óptica para diagnosticarle para diagnosticarle cualquier tipo de enfermedad, no es lo mismo si tiene que ingerir una fibra o si tiene que ingerir, por ejemplo, un tubo de plástico mucho más grueso. Obviamente le va a causar más molestias. Así que también nos ayuda a que los tratamientos o los diagnósticos sean más agradables, dentro de lo que cabe, para los pacientes. Y, de hecho, la primera aplicación de la fibra, como dije antes, fue para endoscopio. Pero además también nos permiten diagnosticar enfermedades. ¿Por qué? Porque cuando la fibra se somete a variaciones de temperatura, de presión o de tensión, se modifican las características de la fibra. Y entonces, como se modifican esas características de la fibra, también cambia la forma en la que se propaga la luz. Y eso nos va a dar información muy útil para diagnosticar ciertas enfermedades. Y además, las fibras se utilizan muchísimo en el seguimiento de estructuras civiles. En este caso, lo que se hace, por ejemplo, es colocar las fibras, físicamente se colocan las fibras, por ejemplo, en puentes, en edificios o en ciertos materiales de los que se quiere conocer su comportamiento o, por ejemplo, los procesos de envejecimiento o, por ejemplo, pues, efectos de carga. Entonces, ¿qué sucede? Imaginaos que hemos puesto en el puente una serie de fibras porque nos interesa medir
si ese puente es estable o no, o por alguna razón está envejeciendo mal y necesitamos repararlo. Pues si ese puente empieza, digamos, a oscilar, esas oscilaciones se van a transmitir a la fibra que está sobre el propio puente. Y entonces la luz vamos a ver que se va a comportar de manera distinta y eso nos va a permitir decir, cuidado, que este puente necesita atención. Y entonces nos ayuda a prevenir posibles catástrofes. También se utiliza mucho, por ejemplo, en tema de nuevos materiales. En las alas de los aviones, por ejemplo, se están buscando cada día nuevos materiales que las permitan hacer pues, más ligeras, más flexibles, y entonces se colocan estos sensores de fibra porque al final lo que se quiere ver es cómo el material se comporta ante distintas condiciones atmosféricas, por ejemplo, o ante cambios de presión. Y toda esa información nos la proporcionan las fibras en tiempo real, además. Y como además antes dijimos que son inmunes a interferencias electromagnéticas, pues resulta que también nos permiten acceder a zonas pues peligrosas y comprobar, por ejemplo, la salud estructural de oleoductos o de gasoductos. Y como he dicho, pues podríamos también monitorizar, por ejemplo, si hay corrimientos de tierras, terremotos. O sea que realmente tienen un sinfín de aplicaciones, todas ellas muy, muy interesantes. Entonces, ahora, para que veáis un poco mejor esto de los sensores, os voy a contar un tipo de sensor que se utiliza mucho en estas aplicaciones anteriormente, que son los sensores de rejilla de fibra Bragg. Estos sensores, pues vamos a ver, que se basan fundamentalmente en que en el núcleo de la fibra existe una variación periódica de lo que se llama el índice de refracción que vimos anteriormente. Si os fijáis en la imagen, estas estructuras rectangulares gris oscuro representarían cambios, saltos periódicos en el índice de refracción de la fibra. Entonces, ¿qué pasa? Mandamos un haz de luz y parte de esa luz va a ser transmitida, pero una pequeña parte, la que se llama longitud de onda de Bragg, es reflejada. Entonces tenemos dos espectros, el reflejado y el transmitido, que se van a mover acorde a la tensión, por ejemplo, que se aplica a la fibra. De tal manera que uno puede monitorizar ese espectro de luz reflejada y monitorizar cómo varía la tensión con el tiempo en tiempo real. Y por eso ahí podemos determinar si algo está fallando. Además, tienen la ventaja de que podemos poner muchos de esos detectores o sensores a lo largo de la fibra y se comportan de manera independiente. Por ejemplo, aquí vemos cómo pueden cada uno de ellos responder de forma distinta a variaciones en la temperatura que también podemos monitorizar con el tiempo y ver así cómo responde la fibra ante pues la temperatura, la tensión o el parámetro que estemos valorando. Bueno, y aquí, volviendo a las comunicaciones ópticas, voy a hablar de un tipo de láser que también favoreció muchísimo las comunicaciones ópticas, en este caso de corto alcance. Este láser se llama VCSEL, que es un láser, bueno, significa láser de emisión superficial y cavidad vertical. Es un láser de semiconductor que la característica fundamental que tiene es que emite luz perpendicular a la zona activa. Si recordamos de antes, la zona activa es la zona en la que se generan los procesos de emisión estimulada. En este dibujo sería la zona roja. Las capas amarillas y verdes serían los espejos que hemos dicho anteriormente, que necesitamos para generar más fotones. Y normalmente la luz se emite paralela a esta zona roja, pero en estos láseres se emite perpendicular a esa zona. Este láser fue inventado por Kenichi Iga en el 77 y, claro, esta arquitectura pues es que le confiere características muy interesantes que vamos a ver ahora. Aquí a la derecha vemos cómo son los VCSELs encapsulados, como los tendríamos, por ejemplo, y los tenemos en el laboratorio. En el IFCA yo he trabajado mucho con este tipo de láseres para temas precisamente de comunicaciones ópticas. Entonces, fijaos, el hecho de que tenga esa arquitectura y que la luz se emita de forma perpendicular le confiere unas características muy especiales
que le hacen idóneo precisamente para las comunicaciones ópticas. ¿Por qué? Porque tiene un haz de luz circular. Entonces, cuando hablamos de acoplarle a fibras, precisamente, eso nos facilita la vida. Los que emiten paralelo a la zona activa serían estos que vemos aquí en el dibujo de la derecha, y como vemos en la imagen tienen un haz mucho más elíptico, un perfil más elíptico comparado con el del VCSEL. Entonces, al acoplarlo a fibra, pues se va a perder mayor cantidad de luz. Además, el VCSEL tiene una baja corriente umbral. Eso significa que tenemos que aplicarle muy poca corriente eléctrica para conseguir esa inversión de población que hablaba yo antes, que necesitamos para conseguir la emisión láser. Son muy pequeños, y cuando hablo de muy pequeños, luego veremos a qué me refiero. Son baratos, son muy eficientes y además tienen una alta velocidad de modulación. Eso significa que son capaces también de transmitir muchos datos por segundo. Por esa razón son muy utilizados en comunicaciones ópticas. Y cuando hablo de pequeños me refiero a esto. Fijaos que aquí tenemos la foto de una hormiga con un array de píxeles. Entonces, cada uno de estos circulitos que vemos aquí es un píxel. Entonces, fijaos que más o menos de ancho miden 0,001 milímetros o 0,01 milímetros, o sea que estamos hablando de 1 o 10 micras de ancho, y de alto serían del orden de 4 a 8 micras. O sea que realmente son diminutos. Y esto tiene muchas ventajas para la hora también de aplicarlos a otro tipo de aplicaciones que veremos a continuación. Entonces, este VCSEL, este tipo de láser, se inventa en el año 1977, pero fijaos que para nada ha dejado de ser útil y, de hecho, su mercado va a crecer. En el año 2019, el mercado de los VCSELs suponía 2,62 billones de dólares americanos, pero se espera que en el año 2030 crezca hasta 12,79. ¿Y esto por qué es? Bueno, pues si nos fijamos aquí en la gráfica, vemos que hasta el año pasado el VCSEL tenía básicamente dos grandes mercados, que eran el de las telecomunicaciones, que es para el que surgió, o digamos en el primero en el que se usó, y se sigue usando, y se usará en el futuro también, y el de los dispositivos móviles y de la electrónica de consumo. Y luego vamos a ver algunas aplicaciones del VCSEL precisamente en eso, en dispositivos móviles. Entonces, para el año 2025, vemos que esos dos mercados van a seguir siendo los dominantes, pero sin embargo hay uno que crece más, que es el del automóvil, porque vamos a ver también que se está utilizando el VCSEL en sistemas LIDAR para coches. Bueno, pues entonces, ¿qué aplicaciones tiene el VCSEL? En el pasado, sobre todo, se utilizaba en comunicaciones ópticas y también en dispositivos de consumo electrónico tipo impresoras, ratones. Hoy en día se sigue utilizando en las comunicaciones ópticas, pero además el presente y el futuro ya de estos VCSELs pasa por aplicaciones tipo el reconocimiento facial, el LIDAR en coches autónomos o, por ejemplo, la realidad aumentada. Seguro que muchos habéis oído hablar ya de que el teléfono de Apple, el iPhone ya del año 2017, incorporaba técnicas de reconocimiento facial. Pues es que parte del desarrollo también y del crecimiento de los VCSELs se debe precisamente a que muchas empresas tecnológicas están usando VCSELs en sus productos precisamente por las características que he mencionado antes, son muy baratos y sus características en cuanto a la luz son muy buenas. Entonces, por ejemplo, Apple lo ha incorporado a sus teléfonos. Aquí vemos un poco cómo es el teléfono, el iPhone 10, y tiene varios sensores, pero los que nos interesan para el reconocimiento facial y que están formados por VCSELs son precisamente los que vemos aquí. Consta de un iluminador infrarrojo, que es el VCSEL. El VCSEL, no lo he dicho, pero emite en el infrarrojo, o sea que nosotros esa radiación no la vemos. Recordad que en el espectro solo vemos la parte visible, pero, como dije al principio, la fotónica trabaja también en otras áreas, el infrarrojo es una de ellas,
y entonces, aunque nosotros no vemos la radiación, está ahí. Tiene un proyector de puntos, lo llaman así, y una cámara infrarroja. Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues cuando nosotros ponemos el móvil delante de nuestra cara, lo que hace es, el iluminador es infrarrojo, que es un píxel, ilumina nuestra cara. ¿Eso para qué? Pues simplemente para que el teléfono pueda vernos la cara, incluso en condiciones de ausencia de luz, fácilmente. Una vez que el teléfono es capaz de ver nuestra cara, lo que hace con el proyector de puntos es mandar 30.000 puntos de luz hacia nuestra cara. Todo ello es en infrarrojo, con píxeles. Y entonces esa cámara infrarroja detecta esa fotografía, esos 30.000 puntos, y lo que hace es, con algoritmos matemáticos, crear un modelo tridimensional de nuestra cara y compararle con el que nosotros hemos almacenado previamente en el teléfono y ver si realmente somos nosotros o no los que estamos haciendo uso del teléfono. Además de Apple, luego ya lo han incorporado también otras empresas. Y luego, otra de las aplicaciones de los píxeles que está también cobrando mucha importancia es aplicaciones LIDAR. LIDAR significa Light Detection and Tracking, que sería pues, detección y medida de luz. Y lo que con esta palabra en realidad se engloba a todas las tecnologías, digamos, que nos permiten detectar la distancia entre un emisor láser y un objeto. Hay muchas formas de medirlo y digamos que LIDAR engloba a todas esas tecnologías que nos permiten obtener precisamente eso, la distancia entre un objeto y un emisor láser. Básicamente, el esquema fundamental sería el que vemos en la izquierda, en el que tenemos una fuente de luz, un láser, enviamos un haz láser a un objeto, medimos la luz reflejada, el tiempo que tarda en llegar, por ejemplo, y con ello podríamos calcular la distancia a la que se encuentra ese objeto. Esta técnica se utiliza ya, por ejemplo, en los aspiradores autónomos, vamos a llamarlos, que tienen sistemas LIDAR precisamente para detectar los objetos o los obstáculos en nuestra casa. O, como digo, en los vehículos autónomos. También Apple ha incorporado a su iPad Pro y a su iPhone nuevo, el 12, sensores LIDAR para precisamente temas de fotografía, en este caso, mejorar la calidad de las fotografías, pero también para lo que habíamos visto antes de la realidad aumentada. Y luego aquí tenemos otro tipo de sensor que se utiliza mucho en portátiles, en juegos, que utiliza los píxeles precisamente para reconocer los movimientos gestuales que hacemos con la mano. Y bueno, como medida de, digamos, o la forma más común de medir la distancia a la que se encuentra el objeto, digamos que sería usando esta técnica que se conoce como tiempo de vuelo, que básicamente lo que hacemos es enviar un pulso de luz y medir el tiempo que tarda en regresar. Entonces, si recordamos también de cuando he dicho lo de la medida de la distancia Tierra-Luna, pues esto es un poco la misma historia. Conocemos la velocidad de la luz, sabemos el tiempo que ha tardado la luz en ir y volver, por eso lo dividimos entre dos y calculamos la distancia a la que se encuentra el objeto. A veces, en lugar de utilizar esta técnica, también es bastante común lo que se llama tiempo de vuelo indirecto, que realmente lo que hace es, en lugar de enviar un pulso de luz y esperar a que vuelva, envía una especie de señal sinusoidal y lo que hace es medir la diferencia de fase entre esas dos señales, que sería lo que vemos aquí en el dibujito, porque también tiene una relación directa con la distancia a la que se encuentra el objeto. Pero bueno, ahora a mí me gusta hablar también de hacia dónde va la fotónica, porque es verdad que estamos viendo que la fotónica pues, tiene aplicaciones muy fascinantes, prácticamente en cualquier ámbito o en cualquier campo de estudio que nos imaginemos, pero es verdad que no está instalada comercialmente como, por ejemplo, lo está la electrónica. Y esto se debe en base también un poco a, primero, que es una tecnología más cara y, segundo, que no está miniaturizada lo suficiente. ¿Y con qué me refiero a esto? Si echamos la vista atrás y vemos un poco qué pasó con la electrónica, pues ahí en el año 1946 teníamos, por ejemplo, el computador ENIAC. Fijaos
que pesaba 27 toneladas, ocupaba 167 metros cuadrados y costaba $486.000 americanos. Obviamente, eso así pues no era, digamos, accesible ni asequible a la gente común, por así decir. Entonces, ¿cuándo tuvo lugar la explosión y la verdadera innovación, por así decir, de la electrónica? Pues cuando se inventó el primer circuito integrado. Cuando se inventó el primer circuito integrado, pues eso supuso un verdadero boom porque se abarataron los costes, se permitió miniaturizar los dispositivos y claro, llegamos al día de hoy en el que cualquiera puede tener al alcance cualquier dispositivo que quiera, son económicos, todos podemos comprarlos, son portátiles, son manejables, en fin, que se ha conseguido los mayores éxitos, digamos, de la sociedad con la invención de este circuito integrado electrónico. Pues con la fotónica queremos un poco hacer la misma historia. En la foto de la izquierda está la foto de mi laboratorio de fotónica del IFCA. Ahí hacemos experimentos y fijaos que la mesa pues es prácticamente de 1 metro cuadrado y en ella pues hay muchos componentes que a su vez están conectados entre sí usando fibras ópticas para guiar precisamente la luz de unos a otros. Claro, eso está muy bien, pero es verdad que si buscamos un producto, si queremos que la fotónica llegue a muchas aplicaciones y que sea realmente algo comercial, pues necesitamos hacer de alguna manera que eso sea más compacto. Si queremos, imaginaros, poner un sensor en un satélite, pues no podemos mandar esa mesa en un satélite, ¿no? Pero en cambio sí que podríamos mandar un chip pequeñito. Entonces eso es lo que vemos en la imagen del centro, que es un chip que también está en el laboratorio del IFCA, es un chip que yo diseñé y fijaos que mide solamente 4 milímetros cuadrados, es el cuadradito que está dentro del círculo rojo. Y os he puesto también una foto de otro chip para que le comparéis con lo que sería la moneda de un céntimo. O sea que como vemos, eso es muy chiquitín y es portable. Entonces, ¿qué va a permitir esto? Bueno, pues la idea es que una vez que se consigue esa miniaturización y se consiga también abaratar costes y demás, pues podremos integrar la fotónica en aplicaciones que, bueno, ya se conocen, pero digamos, no están comercializadas de manera amplia y además seguro que también podrá acceder a cosas que hasta ahora igual ni siquiera nos hemos imaginado. ¿Qué ventajas entonces tiene esto de la integración? Pues fijaos, si comparamos la foto de la izquierda con la de la derecha, pues hay una que es obvia, que es que vamos a poder ensamblar todos esos componentes individuales que están en la mesa en uno solo, en un chip. Esto tiene varias ventajas porque si pensamos de nuevo en el punto de vista de la aplicación o de un producto comercial, también nos interesa que ese producto sea robusto, que nos dé medidas reproducibles. Cuando trabajamos con componentes discretos, como el que se muestra en la mesa, si uno desconecta una fibra, por ejemplo, y la vuelve a conectar, al final lo que sucede es que es bastante difícil volver a encontrar la situación que teníamos originalmente. Entonces, esto en los productos comerciales pues tampoco nos interesa que el producto sea lo más fiable y lo más reproducible posible. Eso se consigue cuando todos los componentes están integrados en uno solo, como es el caso del chip. Además, es obvio que se reduce el tamaño, se reduce el volumen, el peso. Por ejemplo, ahí se utilizan también técnicas de LIDAR, por ejemplo, para detectar gases de efecto invernadero. Entonces, es muy interesante a veces hacer medidas en el campo. Y claro, no nos podemos llevar tampoco una mesa como la que está mostrada en el laboratorio, pero sí podríamos llevarnos, por ejemplo, un PIC, un chip. Entonces, todas estas ventajas de la portabilidad, de tamaño reducido, pues como vemos, nos habilitan nuevas formas de trabajar fuera del laboratorio y también nuevas aplicaciones. ¿Cuántos componentes podemos integrar en un chip fotónico de estos?
Bueno, pues fijaos que a día de hoy, en la gráfica de la izquierda, vemos un poco cómo ha ido avanzando la integración de componentes en un chip. Pues en este caso la gráfica muestra la integración de componentes en una tecnología que utiliza el fosfuro de indio, que es un semiconductor, que nos va a permitir la integración de componentes pasivos, que serían componentes que nos van a servir para guiar la luz, sería, digamos, por analogía, la fibra óptica de la mesa, con componentes activos, que sería el láser. No todas las tecnologías de integración fotónica permiten integrar láseres. Esta concretamente sí, es una de las más complejas y entonces vemos que el volumen de componentes que se puede integrar, el récord ahora mismo, está en 4.096 componentes. Y además es una tecnología un poco híbrida porque no es solamente la tecnología del fosfuro de indio, la mezcla con silicio, pero bueno, básicamente podemos hablar de en torno a 4.096 componentes integrados. ¿Por qué de momento no hay más? Pues hay dos problemas fundamentales. Uno es el control térmico. Todavía no está muy controlado la disipación de calor con esos circuitos. Y además también está el problema de la integración de la electrónica y de la fotónica, porque al final, en realidad, las dos van un poco de la mano, la una necesita la otra, y esas son las principales dificultades de hoy en día. Se piensa que una vez que se resuelven estos problemas, se podrá aumentar el número de componentes en el mismo ritmo, al menos durante otros 20 años. Es verdad que aún así no vamos a conseguir los niveles de integración de la electrónica, pero bueno, es un gran avance en cualquier caso. ¿Y cuál es la situación actual o futura para este desarrollo de los circuitos fotónicos integrados, o PICs? Pues fijaos en la gráfica de la derecha, que vemos que es un campo que realmente se está invirtiendo mucho en él. En el año 2013 representaba, bueno, lo azul es el mercado de la fotónica total, con todas las aplicaciones, todas las áreas de la fotónica. Y lo rojo o lo granate sería el mercado solamente que involucra estos circuitos fotónicos integrados. Entonces, fijaos que en el año 2013 era de 190 millones de dólares, pero se espera que para el año 2025 sea aproximadamente de 23.000 millones de dólares, que representan el 53% de todo el mercado de la fotónica. O sea que realmente vemos que es un área que tiene mucha fuerza y mucho futuro. ¿Y en qué aplicaciones se van a utilizar estos PICs primordialmente? Pues bueno, como os imagináis, en todas las que he comentado anteriormente, donde la fotónica tiene un papel muy importante, como serían las comunicaciones ópticas, en temas de LIDAR, en sensores de fibra también, y luego en aplicaciones biomédicas que también tienen muchísimo desarrollo. Y entonces, ¿cuál es la filosofía de estos circuitos fotónicos integrados? Lo que se pretende con estos circuitos es un poco, de nuevo, lo mismo que la electrónica. Se pretende hacer procesos de integración genéricos, que se llaman. ¿Esto qué significa? Significa desacoplar la parte de diseño de la parte tecnológica. ¿Por qué? Porque así se consigue avanzar más rápido. El diseñador, la persona que diseña el chip, no tiene necesidad de conocer la tecnología que está detrás de eso. No necesita ningún conocimiento profundo de cómo se fabrican esos chips para poder desarrollar sus propias aplicaciones, digamos. Entonces, lo podemos asemejar, por ejemplo, con las piezas o los juguetes de Lego, donde uno tiene muchos bloques individuales y los usa combinados para crear juguetes más complejos. Pues en esto de los circuitos integrados es un poco lo mismo. El diseñador tiene una serie de bloques o de piezas fundamentales que no sabe cómo están fabricadas, por así decir, pero que le permiten crear aplicaciones más complejas. Y entonces, actualmente hay 3 plataformas principales para integrar circuitos integrados fotónicos,
que serían esas que vemos a la izquierda, fosfuro de indio, silicon photonics y nitruro de silicio. Bueno, aquí lo importante es simplemente que estas tres tecnologías, en realidad, cada una tiene sus pros y sus contras. La única que permite integrar láseres es la que hemos dicho antes, la del fosfuro de indio, pero fijaos en la gráfica de la derecha que, por ejemplo, la del nitruro de silicio es la única que trabaja en la parte visible del espectro. Entonces, si a lo mejor estamos buscando una aplicación que requiera luz visible, pues entonces la única plataforma que nos facilita el uso de la luz visible sería esa. Entonces, de hecho, lo ideal y en lo que también se está trabajando es un poco en la integración híbrida de esas plataformas para precisamente poder beneficiarse de los o de las características que cada una de ellas tiene. Entonces, a partir de ahora, bueno, yo os voy a enseñar un poco más lo que está relacionado con la integración en fosfuro de indio, la que permite integrar los láseres, más que nada porque es la que yo he usado para diseñar mi chip, entonces es de la que tengo más información. Y fijaos que la filosofía es la misma que la electrónica. En electrónica existen una serie de bloques, como son pues el transistor, la resistencia, el condensador y los interconectores, a partir de los cuales se crean circuitos mucho más complejos. ¿Cuáles son esos bloques a la hora de trabajar con circuitos fotónicos integrados? Pues en nuestro caso son bloques que nos permiten modificar las características de la luz. Entonces, los bloques básicos, digamos, serían el amplificador óptico, que sería el que nos va a permitir generar la acción láser. Luego, bueno, desplazadores de fase, conversores de polarización, en fin, una serie de bloques que nos modifican características de la luz. Y luego las guías de onda. Las guías de onda en un chip son el equivalente a las fibras ópticas en el laboratorio. Y como vemos, una vez que tenemos los bloques básicos, los podemos combinar como los juguetes Lego, de manera que podemos construir cosas más complejas. Podemos hacer, por ejemplo, dispositivos pasivos que nos guíen la luz de distintas maneras, que nos la acoplen, que nos la dividan, o podemos hacer láseres, por ejemplo, que se llaman componentes activos, por eso hay que generar luz, o bien podemos mezclar un poco todos y hacer también moduladores o conmutadores o diseños mucho más complejos que nos permitan algún tipo de aplicación. Entonces, aquí, por ejemplo, en la parte de la izquierda os he puesto un circuito integrado que es simplemente un láser. La forma más básica de un láser que podemos tener, que recordad que era el medio activo, el medio en el que se genera la emisión estimulada, que es el SOA, que se llama aquí, que mide, fijaos, 420 micras, o sea, es algo realmente diminuto, con dos espejos a los lados. Eso es un láser integrado, por ejemplo, el más sencillo que podemos hacer. En el centro os he vuelto a poner mi chip y en la derecha vemos, digamos, eso es lo que está integrado en el chip. Todas esas componentes que están ahí es lo que está en el chip. Cuando tú haces el diseño del chip, realmente utilizas un software que te genera, una vez que has terminado, un fichero como el que está puesto ahí en la derecha. Ese fichero es el que el diseñador manda a la empresa que va a fabricar el chip y que contiene toda la información relevante para que la empresa pueda fabricar ese chip. ¿Y esto cómo funciona? Bueno, pues funciona, o una de las formas en las que funciona es con obleas multiproyecto. ¿En qué consiste esto? Bueno, lo primero, la oblea sería, digamos, en lo que veis en la imagen en color gris. En esa oblea es el sustrato sobre el que se van a fabricar los chips. Entonces, fijaos que cada cuadradito de esos que veis en la imagen es un chip diferente. Entonces, ¿qué ventaja tiene esto? Pues tiene la ventaja de que al final muchas instituciones, universidades, empresas mandan su propio diseño para que sea fabricado en una de estas obleas. Entonces, ¿eso qué significa? Que al final el coste se va a repartir entre todas las personas que han participado o que han puesto su diseño en esa oblea.
Y la ventaja que tiene es que al ser proyectos genéricos, pues todos utilizan el mismo proceso de fabricación. Por eso se pueden incorporar chips de distintas universidades, empresas, que han utilizado, digamos, una serie de normas de diseño y de tecnología, se aplican en la misma oblea, se fabrican y luego los gastos se reparten entre todos ellos. Y como vemos, el precio, lógicamente, de los chips depende de cuánta cantidad o de qué volumen de chips se fabrican al año. Entonces, fijaos aquí que tenemos cada una de esas líneas de color rojo, azul, verde, etcétera, representan distintos tamaños de las obleas. Los 3 primeros son de fábricas de fosfuro de indio, de estas que permiten integrar el láser, las otras son de silicio. Pero bueno, aquí lo importante es ver que efectivamente esto es el precio para un chip con un área de 10 milímetros cuadrados. Y claro, vemos que, fijaos, a medida que, o para las empresas que tienen obleas más grandes, los costes iniciales de entrada son más caros y, por tanto, al final necesitamos un volumen de producción mucho mayor para conseguir abaratar los costes. Lógicamente, si queremos que el chip sea muy barato, aquí, por ejemplo, 10 euros, pues vemos que tenemos que llegar a los 10 millones de chips. O sea que realmente se necesita una producción a gran escala. ¿Y cuánta gente está participando actualmente en estas obleas multiproyecto? Bueno, pues esta gráfica, en realidad a partir del 2018 son datos estimados, la verdad que no he encontrado una gráfica más reciente, pero sí esta tendencia sí que es verdad. Cada vez son más las personas, instituciones, universidades, empresas que están interesadas en esta tecnología y cada vez son más las personas que hacen uso de estas obleas multiproyecto. En el año 2015 hay una bajada que se debe a que fue el primer año en el que se accedía a estas obleas multiproyecto de forma comercial. Hasta entonces el acceso era gratuito, pero en el 2015 se hizo acceso comercial y hubo una bajada. Después, como se vio que realmente los costes de estas obleas pues, eran asumibles y asequibles, pues, y además es una tecnología con mucho futuro, pues la gente se fue animando o se está animando a enviar cada vez más proyectos, más diseños a estas plataformas. Y como estamos en la jornada de las mujeres y las niñas en la ciencia, quiero terminar mi charla con esta gráfica, que es el número de mujeres en fotónica que trabajan a lo largo de los años, ¿no? Para mí, voy a hacer una lectura positiva de la figura, porque vemos que mujeres que trabajan en fotónica y que lleven más de 30 años, hay poquitas, un 10%, pero vemos también que en los años tempranos de carrera, pues hay más, entre el 21 y 24%. Entonces yo quiero pensar que no es que abandonen, sino que cada vez somos más las que estamos empezando a trabajar en la fotónica. Y espero que no se vayan y que se queden. Y entonces yo ahora la pregunta que os lanzo a todos es si después de la charla nos imaginamos un mundo sin tecnologías fotónicas. Yo la verdad que no. Pues muchas gracias por su atención. Estimada Ana, muchísimas gracias por esta conferencia. Creo que ha sido no solamente muy interesante, sino muy asequible para el nivel medio de conocimiento del público en general y, por tanto, muy adecuada y, como digo, nos has abierto los ojos sobre un mundo diferente. Yo no sé si Juan Manuel quiere hacerte alguna pregunta. Bueno, yo puedo hacer una pregunta más que vamos un poco largos de tiempo, Sí. pero yo creo que en parte ya la ha contestado, pero puede ser algo que en lo que no ha hablado, de lo que no ha hablado mucho, que es igual que la electrónica ha dado lugar a los ordenadores modernos y a toda la tecnología. Yo he oído hablar y he leído cosas sobre la posibilidad de que un día la tecnología fotónica, también hay otras, ¿no? Spintrónica, etcétera, pero como estamos hablando de fotónica,
la posibilidad de que las tecnologías fotónicas puedan sustituir a la tecnología que usamos actualmente, la electrónica, por ejemplo, en la evolución de los ordenadores que vayan más hacia el terreno óptico, basados en luz en vez de basados en electrónica. Bueno, pues si puedes hacer algún comentario sobre eso, pros, contras, si es posible, qué problemas ves así a corto o a medio plazo. Bueno, a ver, yo en el tema ese realmente no, de computación no he trabajado. Sí que creo que no sé si se va a poder sustituir completamente toda la electrónica por fotónica. Yo no diría completamente, pero posiblemente sí que se pueda sustituir en gran medida muchos de los componentes, tipos de memorias ópticas y demás fotónicas, que además es porque eso ya además sí que está demostrado que funcionan, que son más rápidas, que son capaces de almacenar datos. Y en ese sentido yo creo que una gran parte de los componentes sí que serán sustituidos por componentes fotónicos. Además, los ordenadores cuánticos también eh, creo que nos, o sea, proporcionarían también más seguridad. En eso también hay mucha gente que está trabajando en temas de computación cuántica, de números caóticos, pues para encriptar las comunicaciones y hacerlas también más seguras. Y entonces yo creo que eso, fundamentalmente creo que sí que se va a implantar en gran medida. No sé si eliminará la electrónica del todo. Quizás sea un modelo híbrido con más componentes fotónicos, desde luego, que lo que hay ahora, eso sí. Pues la verdad que el LED azul, bueno, o sea, ganó el premio, o sea, tengo aquí de hecho una imagen de los científicos que ganaron el premio Nobel. Eh, a ver. Ah, sí, no lo estáis viendo en la presentación. Porque, bueno, sí que es aquí. Vaya. Aquí tengo en el 2014, de hecho, recibieron el premio Nobel por los avances en el desarrollo del LED azul y por las fuentes de luz blanca que ahorran energía. La verdad, no puedo decir mucho porque, o sea, no he seguido mucho el desarrollo del LED azul, entonces sé que fue bastante complejo y tal, pero no quiero entrar en detalles porque realmente no soy experta en el tema y no quiero decir algo que no sea verdad. No estoy al tanto de la tecnología exacta del LED azul, entonces prefiero no decir algo que pueda no ser correcto, digamos. Pero bueno, sí que es un invento importante porque además permitió eso, el desarrollo también de las fuentes de luz blancas que hasta entonces pues realmente los LEDs y demás, digamos que no tenían características, o sea, esto ha constituido también un avance importante para el tema de las personas como biológico, por así decir, porque la luz blanca y a través de la invención del LED azul, lo que ha contribuido, a lo que ha favorecido también es a mejorar los ritmos biológicos de las personas. Entonces, realmente sí que es un invento importante, pero en cuanto a la tecnología y cómo se desarrolló, realmente no, o sea, no lo puedo contar porque no lo sé a ciencia cierta.
Bueno, ahí, claro, hay varias cosas. La primera sería, digamos, lo que he estado comentando antes a lo largo de la charla, que es pensar primero en tu aplicación. ¿Por qué? Porque hay varias plataformas que cada una de ellas, como dije antes, ofrecen características diferentes. Entonces, una vez que conoces tu aplicación, pues decides qué plataforma necesitas usar para llevar a cabo tu diseño, tu aplicación, y entonces te pones en contacto con la empresa, porque bueno, luego, esto tampoco lo he contado, en Europa, por ejemplo, hay varias empresas que fabrican estos chips. Entonces, cada una de ellas te ofrece bloques de construcción, por así decir, diferentes. Entonces, una vez que tú tienes tu aplicación y que has estudiado un poco qué bloques necesitas, pues ves también cuál es la empresa que te puede proporcionar esos bloques que tú necesitas. Entonces, te pones en contacto con ellos, ellos te mandan un manual en el que vienen todos los bloques que ellos tienen, todas las especificaciones que ellos tienen, y esos bloques son los que luego tú tienes que usar en tu diseño. Es importante contactar primero con la empresa y pensarlo de antemano, al igual que también es importante pensar si quieres que tu chip venga encapsulado o no. Encapsulado es como, por ejemplo, estaba en mi foto, que si recordáis, el chip estaba en el centro, pero alrededor del chip había unos PCBs con conectores para hacer conexiones DC y conexiones de RF. Eso es importante, las dos cosas. Saber con qué empresa vas y saber también un poco si lo quieres encapsular o no. ¿Y por qué es importante? Porque especialmente si vas a usar estas obleas multiproyecto tienes unas normas de diseño. Si te las saltas, tu chip no puede ser fabricado dentro de esas obleas multiproyecto. Entonces, lo que sucede es que tendrás que hacer un chip especial, digamos, para ti, una oblea dedicada, y eso es muchísimo, muchísimo más caro. Entonces, es importante tener eso bien claro para poder acceder a las normas, digamos, de esas fábricas, de la fábrica que posteriormente también te va a hacer el encapsulado del chip, que es distinta a la que lo fabrica, y seguir esa serie de normas cuando tú elabores tu chip, digamos. Una vez que tienes ya esas normas, pues te ciñes a ellas, elaboras tu diseño y ya lo podrías mandar a fabricar directamente a la fábrica. Bueno, pues en el chat nada, solo darte las gracias, muy interesante por la conferencia, pero no tenemos ninguna pregunta más. Vale, pues muchas gracias. Don Manuel Ángel, si quiere ya cerrar. Sí, muchísimas gracias. Creo que, como dije antes, ha sido una conferencia de enorme interés y, desde luego, una aportación a la cultura general de no solamente de nuestra región, sino prácticamente de todo aquel que haya querido conectarse, y también de todas aquellas personas que estoy seguro que van a visionar esta conferencia en diferido una vez que esté publicada en la página web del Ateneo de Santander. Muchísimas gracias y muchas gracias al IFCA por la colaboración permanente que tiene con el Ateneo en esta tarea, como digo, de difundir la cultura. Muchas gracias y buenas noches. Gracias.